Llegamos al quinto vídeo sobre el conflicto palestino-israelí y llegamos al punto al que quería llegar. Si empecé en el momento en que lo hice con esta serie de vídeos es porque quería ocuparme del tema del que me voy a ocupar hoy. Pero antes de hacerlo quería empezar por el principio. Hasta ahora hemos visto que detrás del Estado de Israel se esconde una ideología nacionalista, el sionismo, y que algunos de quienes han abrazado esa ideología han utilizado tácticas como el terrorismo, el asesinato de civiles, el castigo colectivo, que constituyen crímenes de guerra. Hemos visto también que de forma sistemática se coloniza Cisjordania con asentamientos ilegales. Aquí tenéis un mapa. Hemos visto que desde hace 50 años Gaza está sometida a ocupación militar israelí. Hemos visto que periódicamente el ejército israelí lanza campañas de destrucción y asesinato en masa. En estos días, con motivo de unas protestas por parte de palestinos, Israel ha utilizado munición real, hiriendo a casi 3.000 personas y matando a 27. Claro, Israel se excusa en que eran militantes de Hamás, y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían derecho a estar allí, no tenían derecho a vivir? El que sean militantes de Hamás justifica que se los mate. Si habían cometido algún delito, se les apresa y se les juzga. Pero Israel primero dispara y luego se excusa. Hemos visto que de forma rutinaria se destruye casas palestinas para construir asentamientos para los colonos israelíes. Mencionemos también que Israel construye carreteras solo para israelíes. Las matrículas de los coches de los israelíes tienen colores distintos de las matrículas de los palestinos, así que los palestinos no pueden usar las carreteras israelíes. ¿Cuáles creéis que son mejores? Mencionemos también los puestos de control. Mencionemos que son comunes los casos en los que ambulancias, con heridos, con enfermos, con embarazadas, han tenido que esperar en los puestos de control durante horas, llegando a provocar la muerte de los pacientes. Los puestos de control están también dentro de territorio palestino, no son puestos de vigilancia fronteriza. Y de este modo, para ir de un pueblo al pueblo de al lado, te puede tocar esperar horas en el puesto de control. Mencionemos también el arresto y encarcelamiento de niños, procesados por la justicia militar israelí, justicia militar. Aquí tenéis un niño de 8 años que iba al colegio, el ejército israelí le tiende una emboscada y procesado por la justicia militar. Niños usados como escudo humano, niños a los que se bombardea con fósforo blanco, niños en cárceles. Por supuesto, algunos lo merecen. Llevan eso de ser terrorista en la sangre, así que con 6 u 8 años ya lanzan piedras contra los tanques israelíes. Los fachas de liberalismo.org tienen esta imagen como símbolo de su web. Tal vez podrían utilizar alguna de estas. Lo veis, no les importan los chinos, excepto si se enfrentan a los tanques de un gobierno comunista. Mucho menos les importan los niños palestinos que se enfrentan a los tanques de un gobierno capitalista. Si ese tanque hubiese atropellado al antisistema chino, esa imagen habría dado la vuelta al mundo y hubiera servido para ilustrar las maldades del comunismo. Pero si un tanque israelí atropella a un niño palestino, sería culpa del niño palestino por ponerse delante, o de Hamás, o vete a saber. Y si Rachel Corrie es atropellada por un bulldozer acorazado del ejército israelí, es un accidente. Pues bien, de lo que os quería hablar cuando empecé esta serie de vídeos es precisamente esto, los niños. Más en concreto, una niña, Ahed Tamimi, de 16 años, detenida, acusada de asalto por abofetear a una soldado israelí armada hasta los dientes.
una soldado que estaba ilegalmente en su casa, que había disparado a su primo y que antes la había abofeteado a ella. Resulta que Ahed Tamimi lleva años enfrentándose al ejército israelí, armada únicamente con sus manos y con su valentía, exponiéndose, como vemos, a un juicio farsa o algo mucho peor, como el asesinato a sangre fría, como ya hemos visto. Aunque no podemos descartar eso. El ministro de Defensa israelí pidió que Tamimi pague por lo que ha hecho, pero que también pague su familia, que su familia sea castigada y que pague también toda su aldea. Castigo colectivo, algo propio de bárbaros de los primeros tiempos, algo propio de Gengis Khan, de Vlad el Empalador, de Atila, pero no de una democracia. El periodista israelí Ben Caspit tenía en mente algo distinto, pero igualmente siniestro. Dijo que se podía utilizar otros medios para hacerla pagar, por ejemplo a oscuras, cuando nadie lo viese. Aquí lo tenéis en la página de la cadena estadounidense CBS. Bueno, cuando en un país un conocido periodista presume de que le gustaría hacer algo a una niña de 16 años, en la soledad y en la oscuridad de su celda, y no pasa nada, y se ve como algo normal. Cuando el ministro de Defensa está hablando de aplicar un castigo colectivo contra toda una aldea, porque una niña palestina desarmada se atreve a plantar cara a sus soldados, no estamos hablando de una democracia, sino de una sociedad enferma, corrompida por el sionismo. Estamos hablando de una sociedad que deshumaniza, al contrario, que deshumaniza a los palestinos. Y eso no es distinto de lo que ocurría en el Tercer Reich bajo el nazismo. Bien, ¿y qué dice Aznar de esto? ¿Qué dice su think tank, su caballo de Troya, Iniciativa Amigos de Israel? ¿Qué dicen nuestros políticos? En público mantienen un silencio de vergüenza, pero en privado, ¿qué dicen en privado? Vamos a verlo. Jerusalem Post, año 2014. Sarkozy, expresidente de Francia, en contra de que el Parlamento francés reconozca Palestina. En público, Sarkozy, Obama, Trump nos dirán que Israel es una democracia y que tiene derecho a defenderse, pero en privado, esto es lo que dijo Sarkozy a Obama en el año 2011. No aguanto a Netanyahu, primer ministro israelí. Es un mentiroso. Obama le responde, ¿tú estás harto? Yo tengo que tratar con él a diario. Esto es lo que realmente piensan quienes nos dicen que no es momento de crear un Estado palestino, quienes nos dicen que las dos partes son igualmente responsables, quienes nos dicen que Israel tiene derecho a defenderse, quienes nos dicen que una soldado armada hasta los dientes tiene que defenderse de una niña de 16 años, que tiene todo el derecho legal a resistir la ocupación ilegal. ¿Y qué hay del derecho moral? La soldado la pegó primero, dispararon a su primo. Israel ocupa, destruye y coloniza su país. Ahed Tamimi es la auténtica líder del pueblo palestino. Y quienes defienden a Israel lo hacen porque son psicópatas, amigos de matones o hipócritas.